Bueno, dejé el libro Adorno en Nápoles en la página 57 y quería retomar el comentario de este libro por el capítulo 6 que se titula Música volcánica. En este capítulo, eh, Martin Mittelmeier se entrega ya a reflexionar sobre la influencia que tuvo y el papel que tiene en la obra de Adorno, la relación con Walter Benjamin, que estaba en estos años elaborando su texto El origen del barroco alemán, pero también es justamente el momento en el que se estrena la ópera Wojciech de Alban Berg y en 1924 Adorno había asistido ya a la representación de 3 fragmentos de Wojciech y quedó muy impresionado y estuvo por todos los medios tratando de conseguir que Alban Berg le aceptara en sus clases de composición. Adorno va a decidir escribir un texto sobre esta ópera, sobre Wojciech, para la revista musical Ambruch, y el propio Berg le va a solicitar por favor que no escriba de forma demasiado complicada porque estaba ya o conocía Berg lo que él llamaba las praderas, la dificultad de la escritura de Adorno. Bueno, cuando hablaba de las praderas se refería a un juego con el Theodor Adorno Wiesengrund, ese Wiesengrund que significa prado, y lo que no quería es que Adorno se metiera en jardines o en una maleza complicada para caminar y que escribiera de forma que fuera comprensible. Adorno puso todo su interés, todo su empeño en el artículo y el texto recogió indicaciones del propio Alban Berg referentes al contenido del Wojciech. El ensayo que escribe es para Adorno en realidad el modelo de un viraje filosófico y el ensayo de una nueva clase de prosa, y se podría decir, o así lo señala Martin Mittelmeier, que es el comienzo de su desarrollo como escritor. El primer artículo dirá Adorno del que se siente verdaderamente satisfecho, y el primero apuntó en el que expresa con cierta pureza su nuevo ideal estilístico. Adorno asegura haber escrito su ensayo sobre Alban Berg de la misma manera en la que éste compone. Tenía, dice Adorno, la secreta intención de proceder en la escritura del artículo exactamente de la misma forma en la que usted, se refiere a Alban Berg, compone, por ejemplo, en el cuarteto. El resultado ha sido un singular encuentro entre su forma de componer y la posición intelectual que mantengo en estos momentos. Para Adorno, la forma de composición del cuarteto de Alban Berg era una forma de composición porosa. Ya en el vídeo anterior sobre este libro, Adorno en Nápoles, había hablado sobre la importancia de la noción de porosidad en relación a la ciudad de Nápoles, algo elaborado por Benjamin en diálogo o en relación con Asia Lacis. Pero también aquí aparece este texto de Alban Berg en relación con el ensayo que va a escribir ya mucho más adelante, en la década de 1960, el ensayo Parataxis, en torno a la poesía de Hölderlin. Cuando leemos, dice Martin Mittelmeier, el ensayo sobre el Wojciech de Adorno, no podemos sino quedar en cierta medida un tanto decepcionados después de la expectación que Adorno ha generado en torno a su artículo. Sin duda es un texto de complejidad, de una enorme complejidad, pero al mismo tiempo da la sensación de que no ha sido capaz de dar cuenta de la fascinación que siente por la música de Alban Berg, y también sabemos que Schoenberg consideró que era un ensayo que no estaba precisamente muy bien afinado. El capítulo 7 se titula Constelaciones y en él hace Martin Mittelmeier evolucionar la noción de porosidad de Benjamin para hacerla encajar o ponerse en relación con la idea de constelación, todo ello bajo el signo de la exigencia hegeliana de que los pensamientos fijos tienen que cobrar fluidez. Y en esta tarea de hacer fluidas las cosas y sacar los asuntos de su condición petrificada para que se tornen fluidos es en la que se encontraban Benjamin, Adorno y también podríamos decir Ernst Bloch. Adorno no va a emplear, lo advierte Martin Mittelmeier, la noción porosidad, aunque se puede decir que lo poroso se encuentra inscrito dentro de la famosa noción central en su filosofía de constelación. En el Denkenbild sobre Nápoles, el término constelación tiene dos significados. Es tanto una configuración arquitectónica cuanto una acción social. Evidentemente remite a las estrellas, pero también remite al papel que tiene la idea de estrella dentro de la filosofía y especialmente en proyectos teóricos de los años 20. Es fundamental, obviamente, remitirse a la estrella de la redención,
de Franz Rosenzweig, pero también habría que recordar que Lukács comienza su teoría de la novela con la frase «felices los tiempos para los cuales el cielo estrellado es el único mapa de los caminos transitables», y también Benjamin se valió de la figura de las estrellas en su conocido ensayo sobre las afinidades selectivas de Goethe, que termina con una frase en la que alude a la esperanza de los desesperanzados, que se materializa en una estrella fugaz que pasa por encima de sus cabezas. Bueno, el despertador me pasa no por encima de la cabeza, sino que me viene a recordar que son las 8 de la mañana. Bueno, a Adorno le interesaba mucho la situación en la que algo puede adquirir un rasgo estelar, pero sobre todo casi podemos decir que para él la constelación alude a cómo lo roto, recordemos son Rethel, el ideal de lo roto con respecto al bricolaje y a la cultura napolitana, cómo lo roto se transforma en estrella, y así el modelo de una escritura que además va a desplegar no solo Adorno, sino también Benjamin cuando recibe el encargo de reseñar algunos escritos póstumos de Kafka, y en una de sus cartas a Scholem, Benjamin le habla de su fascinación con el escritor checo, al que tenían una gran estima ya desde el año 1915, cuando apareció publicado su relato Ante la ley. En 1920 había salido a la luz un libro de Kafka titulado Un médico rural, en el que se encuentra el cuento Las preocupaciones de un padre de familia, en el que está el prototipo de las cosas rotas, y aquí alude Martin Mittelmeier a la famosa figura del Odradek, sobre la que escribió Benjamin, y también sobre la que escribió un texto magnífico Giorgio Agamben, que está incluido en su libro, para mí uno de los mejores que ha escrito Agamben, Estancias. Bueno, toda esta dimensión de las constelaciones es sometida a revisión en este capítulo, poniendo en relación también la cuestión de la constelación con la alegoría en el origen del drama barroco alemán benjaminiano, la alegoría que enajena las cosas y los nombres, que como significados aluden a algo distinto y se presenta como la técnica de ensamblar cosas enajenadas. Adorno participa de una amplificación de la constelación como un instrumento de carácter filosófico, y en su ensayo sobre Woyzeck trata no solamente de la constelación, sino que a través del modelo filosófico de las constelaciones trata de dar cuenta de la verdad de la música, una verdad de la música que se encontraría en Woyzeck y también en el diálogo que empieza a iniciar con Schoenberg. Sabemos que el ensayo de Adorno tiene un centro constructor, lo cual implica que todas las secciones están a la misma distancia de ese centro constructor, y dicho centro es lo que llama la verdad de Schoenberg, en la que se habría encontrado la medida musical. La noción de constelación, que tiene que ver con la verdad material o con la articulación de la verdad en los procesos filosóficos, pero también en los procesos estético-artísticos, tiene que ver también con la idea de la imagen dialéctica. ¿Acaso, se pregunta Mittelmeier, la constelación y las diferentes orientaciones tentativas son en realidad el salvoconducto, dice, de un pensamiento salvaje que no es capaz de desarrollar reglas nuevas cuando se enfrenta a la racionalidad habitual? Se podría pensar que la constelación tiene que ver con la noción de caleidoscopio, de prisma o de tejido, que va a aplicar Benjamin a la interpretación del París del Segundo Imperio a través de la poesía de Baudelaire, y que va a ser luego un tema fundamental en Das Passagenwerk. Pero también Mittelmeier sugiere aquí, abriendo el marco de la interpretación adorniano-benjaminiana, que estas nociones de imagen dialéctica y esta visión caleidoscópica de la ciudad y esta persecución de un pensamiento filosófico que tiene el carácter de una constelación dialéctica, algo anticiparía, dice Martin Mittermeier, del détournement, esto es, del modelo situacionista en el que se arrancarían artefactos estéticos del contexto que les es propio para desviarlo de la situación de una creación específicamente arraigada en un punto. Así, los situacionistas convierten el principio de la constelación en una práctica cultural subversiva, que también pone en relación Martin Mittelmeier con la noción de bricolaje de Claude Lévi-Strauss, que se sostiene en su conocido libro El pensamiento salvaje. Y toda esa filosofía de lo roto, de lo que hablaba Son Rethel, tendría que ver también con las cualidades del pensamiento mítico, que elabora conjuntos estructurados, no directamente con otros conjuntos estructurados, sino mediante residuos y restos de acontecimientos, odds and ends, diría un inglés, o en español, las sobras y los trozos, que son los testimonios fósiles de la historia de un individuo o de la sociedad.
El capítulo octavo se titula Postales y comienza con una frase excelente que dice que ser turista es una empresa tediosa. Según Hans Magnus Essenberger, en el mismo momento en el que la sociedad burguesa crea el sueño de lo intacto, de lo que no ha sido hollado, de lo que no ha sido pisado, ya está destruyéndolo. Esto le sirve, estas ideas de Essenberger, a Martin Mittelmeier para pensar cómo fue creándose el turismo cultural en torno a Nápoles, Capri y Positano, y cómo aparece la tarjeta postal, pero también la relación que tiene las reflexiones sobre la tarjeta postal o las tarjetas postales y las tarjetas de visita con el ensayo sobre Franz Schubert que va a escribir Adorno, en el que Adorno habla de la música de Schubert como una especie de paisaje en miniatura, a la manera de los paisajes en miniatura de las postales, pero también en relación con la práctica del popurrí. Las tarjetas de postales, las tarjetas con vistas, aparecen de hecho en la misma época que los popurrís musicales, y para Adorno, tanto las postales cuanto los popurrís son formas sucedáneas de aproximación a la realidad y están desprovistas de historia. Justamente en las postales, en los souvenirs, es donde el mundo vacío no ha perdido nada en absoluto, pero justamente en las postales es donde el mundo tiene que mostrarse como un mundo preñado de sentido. El viajero no quiere haberse desplazado en vano a esa región de la imagen. Las postales vacacionales son los iconos del movimiento de huida que se empezó a considerar un movimiento de huida en esta dimensión del turismo. Y lo que va hablando es de cómo fueron huyendo algunos alemanes a las costas italianas, a la bahía de Nápoles, a Isla de Capri, a Positano, y cómo estaban allí al pie del volcán, cómo estaban al pie de aquel volcán que arrasó Pompeya y Herculano. Por cierto, muy significativo que en este libro, Adorno en Nápoles, Pompeya y Herculano y las ruinas y el paisaje arqueológico de Pompeya y Herculano está totalmente ausente y no tiene ninguna dimensión. Sin embargo, sí lo tiene evidentemente el volcán, y el volcán aparece como el monumento de la catástrofe de la historia natural. Y Martin Mittelmeier señala que solo haciendo pedazos el paisaje postal y el paisaje del popurrí musical y el paisaje, podemos decir, de una fragmentariedad y de una desconexión absolutamente carente de sentido, sería posible acceder a lo que Adorno llamaba el paisaje de verdad. Esas tarjetas que reproducen demoníacamente la realidad crean una suerte de mito de intemporalidad que tiene que ser sustituido por una imagen dialéctica, por una constelación. El capítulo 9 se titula Apariciones fantasmales en Positano, y ahí nos va hablando de la importancia que tiene el pueblo de Positano, cómo es un pueblo que es descrito en aquel momento como un pueblo de carácter siniestro, habitado por fantasmas, dominado por lo puramente espectral. Tanto Benjamin como Krakauer van a conducirse a Positano y también Adorno a este espacio fantasmal y al mismo tiempo devenido folclórico, y cómo ahí hay una dimensión de un espacio penetrado físicamente casi por los fantasmas, que se vuelve irreal, un espacio de oscuridad, pero también es el lugar del distanciamiento en la historia personal de Adorno y Krakauer. Positano es también otro almacén de osamentas, otro almacén de calaveras, y es también ese espacio de los fantasmas o de los renevants, de los aparecidos, al que va a prestar atención Krakauer. Esa dimensión del renevant, del aparecido, de lo espectral o la aparición espectral, es algo que va a obsesionar a Sonretel, especialmente por sus análisis de el capítulo final o los momentos finales del primer capítulo del Capital, ese apartado donde se analiza el carácter fetichista de la mercancía, que se ha hecho famoso porque permite hacer una crítica ideológica del sistema capitalista a partir de sus unidades más pequeñas. Según Marx, es el principio de la intercambiabilidad de las mercancías fabricadas lo que provoca aquello que llama él una magia espectral, una forma fantasmagórica en la cual se refleja el trabajo humano introduciendo en las mercancías algo así como unas cualidades o unas propiedades naturales. Durante años Sonretel, y en Positano particularmente, va a estar estudiando el Capital, desglosándolo en todos sus elementos característicos, tratando de darles un sentido articulado y buscando la legitimación de aquello que le parece insuficiente porque tiene carácter meramente metafórico. Adorno y Krakauer van a
acudir a Positano, y en Positano van a dirigirse a un espacio al que le dedica aquí unos comentarios magníficos, que son los comentarios al acuario fundado y dirigido por Anton Dohrn, que se convirtió en un centro de fama internacional. Estaría por un lado la estación marítima y por otro lado el acuario, y allí en el acuario de Dohrn es donde también están unos frescos pintados por Hans von Marés, que articulaban o que daban también un carácter muy estético al espacio. Se presentan en el libro, aparecen las tarjetas de visita que dejaron en el acuario Adorno y Krakauer, y Martin Mittermeier comenta incluso la diferencia de tipografía entre la tarjeta de Adorno, en la que aparece su rango de doctor en filosofía, y la letra más estilizada de la tarjeta de Siegfried Krakauer, en la que además aparece, se ve claramente que firmaron también Alfred Sonretel y su mujer, que carecían de tarjeta, y que habla también de la situación o de la posición económica en la que se encontraban en aquel momento. Bueno, toda esta visita al acuario le va a servir a Martin Mittermeier para hablar de ese mundo abstracto, de ese mundo de magia, pero también de la importancia que tenía la taxidermia y la conservación de los peces, especialmente a través de Salvatore Lobianco, que se había convertido en un experto en el arte de matar los animales y de hacer que se conservaran, y el trabajo que Lobianco hizo en la Estación Zoológica de Nápoles fue conocido en todo el mundo y hizo que se convirtiera en un espacio de peregrinación para contemplar sus fantásticas, sus excelentes disecciones. El siguiente capítulo se llama Osamentas y nos habla de cómo toda esta batalla filosófica y estos encuentros, estos debates, estos diálogos que sostienen Krakauer, Adorno, Benjamin y Sonretel van a ser decisivos para la filosofía de Adorno, pero también van a ser decisivos como una especie de momento de porosidad con respecto a lo napolitano o lo que acontece en Nápoles, Capri y Positano, pero sobre todo como el imaginario de Benjamin y también el de Asia Lacis, por más que lo niegue Adorno, y el de Sonretel, van a tener que ver con la crítica de la existencia burguesa o con la crítica de la vida fantasmal, o con esa relación entre esqueleto y fantasma en los diagnósticos de una vida que prácticamente ha desaparecido, o una vida que, en términos de Adorno, se ha convertido en mera apariencia. El adversario, dice en la página 93, Sonretel, de la constelación, queda por tanto determinado de una forma concluyente en términos teóricos. El adversario de la imagen dialéctica y de la constelación es el burgués, que no deja que mueran las cosas muertas, sino que infunde en los calvarios una vida nueva, pero una vida que es una vida meramente aparente, que vuelve a cerrar los agujeros de lo poroso, y de este modo impide la constelación de las cosas rotas e impide la dialéctica de aquello que está muerto. Hay, por tanto, que reiniciar un proceso alegórico y dotar nuevamente de porosidad a la realidad, y ese proceso alegórico es lo que intenta y lo que despliega Walter Benjamin en El origen del drama barroco alemán, y sería también lo que intentaría Adorno a través de su filosofía de la música, y también tratando de pensar desde, por ejemplo, lugares que para Martin Mittermeier son importantes, como sería la reflexión que sobre la técnica artesanal de la intarsia y sobre las artes y oficios barrocos hace Benjamin, y también ese trabajo de una superficie de madera en la que se van introduciendo elementos de madera diferentes de cuño y encaje y diseño decorativo, como algo que tendría que ver con la tarea de construcción a partir de lo fragmentario o de los pequeños detalles y de los elementos específicos, pero que también tendría por modelo teórico en cierta medida la disección y la taxidermia que habrían contemplado en el acuario de Positano. Pero sobre todo la idea es hacer que la realidad se vuelva porosa, poner en movimiento dialéctico aquello que está terminado y muerto, y sobre todo mantener abierta o mantener activa la tarea de la crítica. Para un alegorista, dice en la página 97, como Benjamin, el dejar fluir la vida no es más que el comienzo. Si el objeto está muerto, entonces se puede empezar a jugar con las significaciones como se quiera, porque el objeto es totalmente incapaz de irradiar un significado o un sentido. De significado lo corresponde lo que confiere al alegórico, que se lo mete dentro y además en lo más profundo. Y esta idea de introducir significado como en alegoría es algo que aparece en la introducción al estudio del Trauerspiel, del drama barroco alemán, y es algo que además tiene que ver también con la breve reseña de una exposición de James Ensor organizado en París en 1926,
que Walter Benjamin realizó esa reseña y en la que habla también de un mueble embrujado y también del cuadro La Raya, pero sobre todo de lo que él llama allí una intarsia espectral, en la que los peces aparecen en los bodegones, pero esos peces parece como si fueran en realidad máscaras. Esa introducción de un significado artificial en una cosa muerta va a ser también un modelo fundamental para Adorno, que no es un modelo estático, sino que en realidad es un modelo dialéctico y sobre todo tiene que ver con la concepción de la escritura, porque la escritura es para Adorno y para Benjamin la portadora de significado que no tiene nada de meramente utilitario, ni tampoco se presenta como algo que quede eliminado como escoria durante la lectura, sino que es una figura, y además una figura que tiene por fin no deshacer el significado, sino introducir una suerte de venganza materialista, que sería introducir una referencia, una remisión al sentido ideal, porque se necesita para ellos también una tensión de carácter metafísico en la que el sentido quiere hacerse sentir de alguna manera en el mundo y ser visible como su propia figura. Esta migración de la muerte hacia la intarsia, hacia el sentido incrustado, es algo que es fundamental en los escritos de Adorno, precisamente a través de lo que él llama la imagen dialéctica. Ya no estaríamos, por tanto, en un calvario, sino rodeado de cosas extrañas y muertas que se vuelven porosas y que recuperan su vida, y nos encontramos entre fantasmas en un mundo rodeado o lleno de muertos vivientes, que tiene una condición, podríamos decir otra vez en mi obsesión, perdón, un carácter freudianamente siniestro. No se produce, por tanto, una acumulación de cadáveres, sino la negación suprema de todo lo cadavérico, es decir, el no poder morir como una eternidad negativa. Apoyándose en su lectura del origen del drama barroco alemán y en la precisa imaginación de Krakauer siempre a su lado, Adorno convierte la ciudad, el pueblo inquietante de Positano, la artesanía de Sorrento y las impresiones relativas a la visita a la estación zoológica de biología marina en un elemento central de su emergente concepción filosófica. Martin Mittelmeier señala que, por ejemplo, en Mínima Moralia, que es tal vez el libro más conocido y apreciado de Adorno, también encontramos que está entreverado de fantasmas de carácter demoníaco en este texto, bueno, que tiene lo demoníaco muy presente porque es, entre otras cosas, un texto que está escrito a partir del año 1944, en el que está muy presente todo el horror acontecido durante el nacionalsocialismo, pero sobre todo esa dimensión de cómo la cordialidad ha ido desapareciendo y la propia burguesía se ha convertido en le bourgeois revenant, el burgués que regresa, el burgués fantasmal, y ese burgués fantasmal no es otra cosa que el anuncio de las más poderosas calamidades. La imagen dialéctica del infierno sería la imagen de la vida aparente que encaja de forma muy confusa con las torturas infligidas en el campo de concentración, que es algo que encontramos en Mínima Moralia, en la dialéctica negativa y también en la teoría estética. El capítulo 11 se titula Demonios en el acuario y bueno, nos va hablando de la importancia que tiene este acuario y también la imagen del pulpo y los especímenes que estaban reunidos en el acuario y sobre todo cómo es un asunto que se va a mantener en algunos textos de Krakauer, incluso va a aparecer la idea de el escaparate o la pecera como algo central en Das Passagenwerk de Walter Benjamin, que tiene también mucha importancia en ese libro la recepción de Le Passant de Paris, el aldeano o el paisano de París de Louis Aragon, cuando se habla de la ciudad como un acuario humano o de los pasajes parisinos como una especie de acuario bañado por una luz verdosa y en cierto modo submarino. En el acuario burgués se contempla lo infernalmente reflejado en el reino de la mercancía y aquí aparece la racionalidad burguesa como algo que tiene que ser sometido a completa demolición. El burgués ha de ser al mismo tiempo, se dice en la página 106, el destinatario y el ejecutante de la crítica, pero eso parece a todas luces algo sencillamente imposible. ¿Cómo se pregunta Martin Mittelmeier, el que ha caído en la apariencia de la verdad, cómo podía dar el salto desde la apariencia hasta criticar a partir de ahí las condiciones básicas de su propia existencia? Al extenderse posteriormente la racionalidad burguesa a la humanidad entera, Adorno estaba planteando lo que Habermas llamaba contradicción performativa, es decir, se trataría de emplazar a la crítica ideológica como una crítica ideológica que está dirigida contra sí misma, planteando la autodestrucción de la capacidad crítica en términos
paradójicos, porque en el instante en el que se efectúa tal descripción, no tiene más remedio que seguir haciendo uso de la crítica, que en realidad ya ha declarado muerta. Por tanto, denuncia la conversión de la ilustración en totalitaria por los propios medios de la ilustración, que es lo que sucede en la Dialectik der Aufklärung de Adorno y Horkheimer cuando se habla de la relación entre mito y racionalidad. La idea adorniana del encuentro con el demonio en el que uno mismo se ha convertido es como una especie de resolución genial de esta antinomia. Solamente el reflejo en el doble crea una zona de ataque fuera del campo general al que uno mismo pertenece, y solamente se puede ver al demonio propio cuando se refleja en algo distinto. Adorno traslada una especie de suicidio, una especie de construcción de la propia burguesía, que para él tendría una importante materialización en el dominio de la música, por ejemplo, en las últimas obras, en los últimos días, en la mano maestra terminal de Beethoven, pero sobre todo en el carácter tartamudeante de su música, que también aquí podría remitir al carácter tartamudeante de Krakauer, pero también del discurso que aparece en el Doctor Faustus sobre la sonata para piano opus 111 de Beethoven, en el que el tartamudeo aparece cuando aparece también la visión, la presunción o la llegada inminente de la muerte. No se trata, dice en la página 109 Martin Mittelmeier, de eliminar del lenguaje retórica, sino de eliminar de la retórica la apariencia de un dominio subjetivo. Se abandonan las apariencias del arte, aunque el arte acaba siempre repudiando las apariencias del arte. Bueno, el capítulo 12 se titula Dinamitar el espacio habitable. Es un capítulo excelente, dedicado a las obras durante más de 2 décadas en la Torre Sarracena de Positano que hizo el suizo Gilbert Clavel, y cómo se dedicaba a hacer voladuras, a dinamitar espacios huecos como una especie de hiperporosidad, y cómo allí Gilbert Clavel realiza una obra absolutamente fascinante, alucinante. También escribe una nouvelle titulada Un Instituto per Suicidi, una institución para suicidas, que bueno, me ha parecido digno de hacer sobre ella una novela o un ensayo, cómo reedifica una antigua torre sarracena que se encuentra en Positano, y cómo la va convirtiendo en una imagen muy emblemática del pueblo, y sobre todo cómo se relacionaría con la estética de la nueva objetividad alemana, y cómo esas explosiones controladas con dinamita son casi un modelo también para la filosofía adorniana, pero también tiene que ver con la arquitectura futurista, y Krakauer va a hablar de este método de las voladuras como algo que se transforma también, como digo, en una metáfora de la propia concepción de la filosofía. La porosidad napolitana, que pone en contacto lo público y lo privado, el carácter roto y lo recompuesto en Das Ideal des Kaputten, el ideal de lo roto de Sonretel, o estas microvoladuras de Clavel en la Torre Sarracena de Positano, van apareciendo aquí como una forma de crear un espacio habitable que cuestiona la idea del interior burgués, o que pone en crisis la noción de interior burgués, porque se trata de darse cuenta de que estamos ya en moradas para cadáveres y que el infierno y nuestras casas están llenas de fantasmas. La meditación adorniana sobre el interior en la filosofía de Soren Kierkegaard tiene mucho también que ver con esta presencia del positano imaginario, pero también de positano como una especie de puerta abierta al infierno, lo que llaman aquí una ontología del infierno, una ontología del averno, como un rasgo que va a conducir también esta reflexión sobre los espacios porosos, pero también sobre los espacios vacíos. El capítulo 13 se titula El hombre del abismo, y aquí se dice que el artista, en su anhelo de expresión, tiene que fraccionar una y otra vez su material hasta que el material experimenta un vuelco. Esta idea de el individuo explosivo, que deja de ser meramente individuo, algo que aquí aplican a Clavel con sus voladuras en la Torre Sarracena de Positano, es también esa dimensión del giro catastrófico y de la crítica de las intenciones subjetivas, que lleva a la creación de la constelación porosa como sustancia teológica de la realidad y como algo que está orbitando en todo el ensayo sobre el Boisek de Theodor Adorno.
y toda esa dimensión de un interior con variaciones sonoras en vuelco, con colapso subjetivo, con algo que se hace poroso, que pareciera que está remitiendo a la música de Alban Berg, pero esas variaciones en torno al derrumbe que tienen que ver con el mecanismo del hombre demoníaco o del hombre ante el abismo, que hace referencia a la obra de Bruckner. El capítulo 14 se titula Caminata por el cráter, y en él nos habla de cómo la puesta en escena de Woyzeck fue todo un éxito, y Adorno asiste a la primera representación en compañía de Benjamin y también a la segunda, que es algo de lo que informa a Alban Berg en una de sus prolijas cartas. Adorno ha encontrado, por tanto, a mediados de los años 20 su ideal estilístico-estético, y también justamente en este momento se ha acercado o se comienza a acercar al comunismo, pero como dice, se acerca al comunismo partiendo de principios metafísicos y pasando por la epistemología, por una filosofía de la historia y por una teoría política. Y es algo que esquematiza, pero que también habla de esa evolución hacia el marxismo, hacia el comunismo, cuando Adorno todavía no es que quiera ser un filósofo de la historia, ni siquiera un filósofo, sino que en realidad su vocación más fuerte en este momento es la de ser un compositor. Nada es en ese momento tan importante como la música y sobre todo sus construcciones formales e imaginativas, y está fascinado, abducido directamente por el Woyzeck de Alban Berg, y también inicia su análisis del quinteto para instrumentos de viento de Arnold Schoenberg. El Woyzeck es el proceso auténtico para Adorno de la constelación de la imagen dialéctica, diríamos nosotros de la porosidad musical, justamente en el momento en el que se pone en escena y se representa el derrumbe, como una especie de dimensión casi, se dice aquí, sublime, que es también esa condición del terror sublime burkeano-kantiano, que también se encuentra en el ascenso al Vesubio, y sobre todo esa nueva forma de aproximarse al paisaje a través de todos los modelos del turismo y de los paquetes turísticos que permitían viajar a Italia y ascender al Vesubio, y cómo ahí en el mundo se iba introduciendo esta tecnificación del viaje, y la belleza aparecía como algo totalmente preorganizado, prefabricado en los paquetes turísticos. Bueno, aquí nos habla de Adorno en el cráter del Vesubio, donde descubre en cierta medida un ejemplo para su teoría y cómo este es el espacio de la roca magmática, pero también es como el paisaje primigenio de esa burguesía que tiene que ser dinamitada, los espacios interiores dinamitados en la Torre Sarracena de Positano de Clavel van a reaparecer aquí en las entrañas del cráter del Vesubio, pero sobre todo es como si encontrara ahí la promesa de una verdad en la filosofía, y sobre todo la verdad sería la salida misma del abismo, y esa salida del abismo es como una suerte de acontecimiento de la verdad en el que la sociedad no ha encontrado aún su ideal, pero sin embargo comienza a tener indicaciones de hacia dónde se podía dirigir. Esa fascinación que el cráter del Vesubio genera en Adorno es retomada aquí por Martin Mittelmeier en relación con los métodos de composición, no solo de la música, sino también de la escritura adorniana, y cómo se desarrolla lo que llamaríamos un materialismo de la forma estética, en el que las imágenes dialécticas tienen que ver con las producciones sociales, pero también genera una suerte de espanto porque dentro de estas reflexiones se encuentra lo demoníaco y al mismo tiempo la promesa de una sociedad ideal. Es el camino en círculos en torno al cráter, el camino que sube desde el abismo hasta el reborde mismo, el que cuenta la drástica historia del sujeto que deviene demoníaco, pero también nos habla de la necesidad de esa demolición del individuo, esa demolición del sujeto. Bueno, Martin Mittelmeier señala que la descripción que hace Adorno del cráter del Vesubio no es descendiendo al cráter, sino emergiendo eruptivamente propiamente del cráter, es decir, desde el centro del volcán, desde dentro del volcán hacia la corona del volcán, saliendo de ese espacio oscuro, magmático, peligroso, eruptivo, para colocarse en ese otro espacio que sería el espacio a partir del cual comienza a derramarse la lava, la escoria, todo aquello que arroja propiamente el volcán. Y es esta ontología del infierno, algo que atraviesa todo el libro, que en su capítulo 15 se titula El crepúsculo y nos habla de nuestra época como una época que se ha vuelto banal. Desde su encuentro con Sonretel, Benjamin y Krakauer, va a hablarnos de cómo se produce también un descubrimiento de Mars y cómo Bloch se le expone en una carta de mayo de 1926 que la exigencia actual más importante es la exigencia del marxismo, que se ha vuelto inactual como filosofía y en manos de los filósofos de la Unión Soviética se ha
vuelto una corrupción completa. Y hay que enfrentarse de nuevo a las formas genuinas de la verdad y crear de este modo, se dice, una gran teoría revolucionaria. Krakauer traduce ahí la idea marxista de una asociación de los seres libres, pero sobre todo va a ser a partir del año 1927 cuando Krakauer haga su fantástico ensayo El ornamento de masas, cuando vuelva sobre las ideas de la constelación napolitana y haya un instrumento fundamental para el despliegue de su pensamiento, para el despliegue de la teoría. El lugar del ornamento de masas es el de la reflexión sobre las formas y las figuras que trazan las Tiller Girls, las chicas de revista, y sobre todo las grandes masas concentradas en los estadios, los espectáculos colectivos, y sobre todo el de una época en la que el proceso histórico se determina como algo que tiene importancia a comprender de sus detalles más insignificantes y superficiales, que nos permiten comprender mejor un tiempo histórico que a veces las grandes declaraciones sobre la época misma. La época capitalista supone, según Krakauer, un adelanto extraordinario en esta lucha contra el desencantamiento y el ornamento de la masa que va a formar parte de su propio progreso. Bueno, aquí el capítulo 15 termina mostrándonos, hablándonos de cómo la escuela de Frankfurt tendría a veces que llamarse escuela napolitana, porque es aquí en Nápoles, Capri, Positano, donde aparece o está larvándose un pensamiento de la cultura cotidiana contemporánea ejercido o ejecutado de una forma diferente. El capítulo 16 se titula Intestinos ofídicos y nos habla de este duelo entre Benjamin Sonretel, Krakauer y Adorno, y también de este momento en el que están pensando justamente en la época en la que está ascendiendo el fascismo italiano y está ascendiendo Mussolini, y también justamente en un momento en el que el futurismo y también las concepciones del arte y de la técnica están conduciendo hacia la gran catástrofe histórica que va a marcar también el destino de estos cuatro implicados aquí, bueno, en el caso de Benjamin, como sabemos, hacia la huida y el suicidio, y en el caso de Krakauer y Adorno hacia el exilio americano. El capítulo 17 se llama La pobre Parténope, y en él habla de la importancia que tiene el ensayo inicial de la dialéctica e ilustración sobre las sirenas y sobre la historia de la civilización interpretada a partir del largo excurso que ya hacen sobre la Odisea, y cómo en la dialéctica de la ilustración es algo que le permite a Adorno retornar en cierta medida a Nápoles y a Positano y a sus diálogos y su relación con Krakauer, y sobre todo que allí se está hablando de esa subjetividad que tiene un miedo ciego y un estremecimiento y un hechizo absoluto que es incapaz de trascender. Adorno está trabajando constantemente con un material, que es ese material de las imágenes dialécticas, en el que en realidad lo que quiere hacer, piensa Martin Mittelmeier, es tornar porosa a la lengua, y la figura retórica de la isla se presenta en el excurso sobre la Odisea de la dialéctica e ilustración como una imagen de la felicidad, como una imagen de la nostalgia del reencuentro, pero también del amor no tanto en este caso homoerótico hacia Krakauer, sino en realidad del viaje que va a hacer con su novia Gretel, que finalmente va a ser también más adelante su mujer. El capítulo 18 se titula Pervivencia, y bueno, nos habla de cómo los años centrales de la década de 1920 fueron de una importancia capital, y es la época en la que muere Lenin, Bohr y Heisenberg dinamitan los fundamentos de la física, Hitler escribe Mein Kampf, Heidegger Ser y Tiempo, Charlie Chaplin rueda La Quimera del Oro, Einstein lleva a pantalla El acorazado Potemkin, y en este periodo es en el que los europeos, en cierta medida dice Martin Mittelmeier, bailan sobre el volcán, y es ahí cuando estos cuatro pensadores, Benjamin, Sonretel, Krakauer y Benjamin, están trazando una increíble, importantísima inflexión en su pensamiento, en lo que llama él las estribaciones del volcán de la verdad. Y es en este escenario virgiliano del Golfo de Nápoles en el que la porosidad de la toba volcánica se convierte para ellos en una utopía social y en el ideal estructural de sus escritos filosóficos. Y es ahí donde Martin Mittelmeier sitúa el lugar específico de la teoría adorniana como algo que va a desplegarse luego de forma extraordinaria de los años 20, 30, 40, 50 y 60, y sobre todo cómo va a crear la idea antisistemática de la constelación,
y cómo va a convertirse la filosofía de Adorno con el paso del tiempo en una de las más influyentes de Europa, pero también en el monumento conmemorativo del Holocausto y en el bastión de una utopía que se despliega, dice, ante el telón de fondo de una negatividad afirmada por doquier. Pero el precio, dice en la página 159, que habrá de pagar es la propia apertura que permitió hacer entrar en la constelación, en el sistema filosófico, su capacidad para integrar lo marginal y aquello que aparentemente quedaría agotado. El capítulo 19 y último se titula Temporada Baja y nos dice que uno de los textos más encantadores de Adorno es su breve escrito sobre un pescador llamado Spadaro. Aquí tenemos una imagen de Spadaro, que se había convertido en una imagen icónica del turismo en Capri, y cómo ese texto sobre Spadaro nos habla del mascarón de proa de la imagen turística de una isla, pero también cómo la teoría crítica y la filosofía adorniana está basada en esa dimensión de la constelación, que no de las postales, y sobre todo cómo quiere aprovechar una especie de temporada baja turística, para encontrar una escritura porosamente materialista y cómo el paisaje se vuelve poderoso en el proyecto adorniano de construcción de su filosofía, y cómo hay que devolver, dice, a sus lugares de origen los hipnóticos recorridos circulares de los textos de Adorno, la dramática incursión en los infiernos, la voladura de espacios interiores, aludiendo a la torre sarracena de Clavel, la escucha de los murmullos y susurros del lugar. Es ahí, en el paisaje misterioso de Nápoles, Positano, Capri y el Vesubio, en la costa amalfitana, en la vibrante cultura napolitana, en el desvarío de los lugareños, donde estaría inscrita la promesa de solidaridad, esa aspiración a un ritmo diferente de lo comunitario, y sobre todo también ahí se encontraría latiendo ya, casi anticipando otra erupción, otra explosión del volcán, el temor a que los seres humanos volvieran a sumirse en tiempos de oscuridad. Bueno, es un libro de 162 páginas más una extensa bibliografía y muy excelentes notas a pie de página, con una atención como la que hace Martin Mittelmeier, fantástica a la obra completa adorniana, pero revisando las notas a pie de página me encontré que la nota octava del capítulo 17, que se titula La pobre Parténope, dice así: para un análisis más detallado de los cambios operados en la teoría de Adorno, véase la versión completa de este libro, bien en el original alemán, Adorno in Neapel, Múnich, Siedler, 2013, bien en su traducción en inglés, Adorno in Naples, Londres, verso 2019. Me planteo la pregunta, nada retórica, de ¿qué sentido tiene publicar un libro que es el primer ensayo que yo sepa traducido al español de Martin Mittelmeier, con una portada, como ya he dicho, realmente ridícula como esta, en una editorial tan seria y prestigiosa como Paidós? ¿Qué sentido, digo, tiene publicar un libro de Martin Mittelmeier para que cuando llegas al final, en la página 203, que es la penúltima de este libro, te enteres de que hay una versión completa, es decir, que hay un libro más extenso que este, que ha sido mutilado o condensado o extractado, y del que faltan partes que además estarían referidas a los cambios operados en la teoría de Adorno? Si el que compra el libro, como es mi caso, lo que tiene interés es en conocer, en saber, en aprender más cosas, que de hecho las aprendes leyendo este libro de la filosofía de Adorno, resulta que cuando terminas te enteras que la versión original es más extensa y que incluye consideraciones sobre los cambios estilísticos en la filosofía de Adorno, y que la versión inglesa también los tiene, la pregunta es: ¿por qué habéis hecho esta marranada editorial? Es decir, ¿qué sentido tiene que se mutile el libro? Que esas partes eran, porque he pedido el libro para ver exactamente qué es lo que falta del libro original, que lo que ahí tenemos son consideraciones técnicas, filosóficas, filológicas, retóricas, estilísticas, pero ¿qué problema había? Los que vayan a comprar este libro sobre Adorno en Nápoles no van a ser los turistas de Nápoles, es decir, los que quieran hacer un tour operator a Positano, los que quieran alojarse en la torre sarracena de Clavel, que he visto ahora que tiene un precio absolutamente prohibitivo para el común de los mortales. Los que compran este libro, como yo, lo que quieren es comprar una buena traducción, que lo parece que lo es, aún no lo he consultado, no lo he contrastado, leer una buena edición de un libro que resulta que es un libro de un excelente ensayista, pero que creo que es absolutamente deleznable y es totalmente reprobable es hacer este tipo de sórdidas compilaciones
en las que resulta que falta material, porque me temo que el material que falta no es precisamente inesencial, sino que el propio autor viene a decirnos que tendríamos que consultar las versiones en alemán e inglés. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Devolver el libro? No, porque ya lo tengo subrayado y trabajado y lleno de notas. Hacer esta queja que es a nada y a nadie, sino sencillamente lanzarla así en este modestísimo canal de YouTube, además con estos vídeos que en muchos momentos pues el número de visitas que tienen es el que tienen que tener, es decir, se dirige únicamente a los happy few, es decir, a aquellos que les interesa algo, la discusión, el debate o la lectura, la bibliografía de asuntos filosóficos, pero sobre todo me parece que algo que hay que tener muy en cuenta y muy serio es que el mundo editorial en nuestra lengua tiene que darse cuenta que se dirige a lectores que tienen también exigencias de lectores expertos y que se dirigen a temas que son temas que tienen un carácter propio y específico, y que si hay un debate que parece que Martin Mittermeier sostiene, y de hecho ya se encuentra aquí en su análisis del texto sobre el Boisek o del texto sobre Schubert, y es un análisis sobre los cambios estilísticos adornianos o sobre formas de su prosa filosófica, por favor, mantenernos, darle su espacio, hacer la traducción, aunque sea de partes que están muy pegadas al texto alemán, porque si se ha podido hacer al inglés en la editorial Verso, me pregunto por qué no se ha podido hacer en la editorial aquí en País 2 en la traducción al español. Bueno, únicamente de nuevo recomendaros que a pesar de esa mutilación o de esa falta de algunas partes del ensayo, es un libro excelente, que de un detalle muy particular dentro de la génesis del pensamiento filosófico adorniano y también de los debates que en esa época tenían Benjamin, Krakauer, Sonretel. No es únicamente sobre Adorno en Nápoles, de hecho en el libro tiene tanta presencia Benjamin o Sonretel o Krakauer como el propio Adorno. Se tendría que haber puesto tal vez que son esos cuatro autores en las relaciones dialécticas y de debate, de disputa y de reflexión sobre lo que acontece y sobre la construcción de una forma de entender la filosofía y la teoría crítica y la cultura. Pero bueno, como digo, es un libro excelente que a mí, de hecho, me ha llevado a hacer 2 comentarios sobre él. Por tanto, a los que os interese Adorno, Benjamin, Sonretel y Krakauer, a los que os interese algunos de los caminos más hermosos de la filosofía y la teoría crítica y el análisis cultural de los años 20, de mediados de los años 20, tenéis aquí este libro publicado en la editorial País 2.